Buenas noches. Vamos a continuar con el primer tema para la tercera unidad. El día de hoy vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Este es un tema que debería de serle familiar, puesto que es un tema que debieron haber visto en principios de economía. Por ahí les enseñaron una definición que trataremos de recordar, ¿sí? O de dar alguna similar a la que vieron en ese entonces, para luego dar una definición que utilizaremos o que emplearemos en este curso. A diferencia de principios de economía, solo se vio de forma teórica, es decir, el significado de la elasticidad. En este caso, este curso, vamos a calcularla y ver de dónde proviene la elasticidad. La elasticidad de la demanda es un concepto económico que se utiliza para medir el cambio generado en la cantidad demandada de un bien o servicio frente a los cambios que ocurren en el precio. El concepto de elasticidad en economía revela qué tan sensible es una variable o es la demanda frente a las variaciones o cambios que suceden en el precio. Básicamente, la elasticidad de la demanda en sentido general es el grado de sensibilidad que tiene la demanda frente a las variaciones en el precio. Bien, nosotros en este curso vamos a utilizar bastante esta expresión. Y esta expresión que la utilizamos para calcular la elasticidad, la representamos por esta letra griega. Y básicamente la elasticidad representa un cambio porcentual en la demanda debido a un cambio porcentual en el precio. Es la razón del cambio porcentual en la demanda entre el cambio porcentual en el precio. Entonces, se puede calcular de dos formas. Tenemos estas dos formulitas, ¿no? Esta, la que ya establecimos, y otra en la cual se involucran las derivadas, ¿no? Entonces, la otra forma de cálculo es dividir al precio entre la cantidad demandada y multiplicarlo por la derivada de X con respecto a P. Ahora bien, aquí se establece la derivada de X con respecto a P, porque como ya anteriormente habíamos establecido, en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Bien, entonces dependiendo de el resultado de estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a tener las siguientes definiciones. Si
el resultado de evaluar la fórmula de elasticidad me da como resultado un número menor que -1, clasificaríamos a la demanda como elástica. Si el resultado fuese un número entre -1 y 0, entonces clasificaríamos a la demanda como inelástica. Y si el resultado fuese exactamente -1, clasificaríamos a la demanda como unitaria. Esto difiere un poco a lo que ustedes podrán recordar del principio de economía, porque en ese entonces se clasificaba a la elasticidad y se representaba de esta forma, como el valor absoluto de n. Y estas clasificaciones eran mayor que 1, entre 0 y 1 e igual a 1, porque se le aplicaba valor absoluto. El cálculo de la elasticidad, o esto es una fórmula matemática que siempre dará como resultado un valor negativo. Entonces, realmente para efectos de cálculo no tiene sentido aplicarle valor absoluto. Entonces, en economía utilizan eso, pero en este curso vamos a utilizar esta notación. Bien, si ustedes recuerdan, las funciones principales en la economía son la oferta y la demanda. Y las demás funciones económicas se ven afectadas por estas funciones. Entonces, obviamente, la función de ingreso se ve afectada por la demanda y, de hecho, se ve afectada por la elasticidad de la demanda. Entonces, los ingresos de los comerciantes se ven afectados por la demanda y, de acuerdo al tipo de la elasticidad de la demanda, se verán afectados de la siguiente forma. Si la demanda es elástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante aumenta. Además, si el precio disminuye, el ingreso total aumenta. Obviamente, esto tiene relación con este párrafo anterior, puesto que recuerde que cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta con relación a la demanda, ¿no? Y entonces, en este caso, el ingreso total aumenta, puesto que se venden más unidades. Bien, además, si el precio aumenta, entonces el ingreso total disminuye, puesto que al aumentar el precio, la cantidad demandada disminuiría. Y esto es así porque la proporción en que incrementa o disminuye la cantidad demandada es mayor que la proporción en que incrementa o disminuye el precio. Luego, si la demanda es inelástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante disminuye. Además, si el precio disminuye, el ingreso total disminuye. Y si el precio aumenta, entonces el ingreso total aumenta. Esto a alguna gente le parece contradictorio, porque piensan, ¿cómo es que voy a vender más unidades y mi ingreso va a disminuir? Y entonces esto sucede porque la proporción de incremento o disminución en el precio es mayor que la proporción de incremento
o disminución en la cantidad demandada. Entonces hay que poner en un poco de contexto el tipo de bien o servicio que tienen demanda elástica e inelástica. La demanda elástica usualmente se da para aquellos bienes que tienen lo que nosotros conocemos como bienes sustitutos. Es decir, si ponemos como ejemplo la tortilla y el pan, cada uno de ellos es sustituto del otro. Aquí inclusive pues en la costa norte la gente no utiliza ni tortilla ni pan, sino que utilizan tajadas de plátano o de guineo, como dicen. Entonces, supongamos que el precio de las tortillas incrementa considerablemente hasta que su precio es mucho mayor que el del pan. Entonces, obviamente, nuestro patrón de consumo se movería al pan. Porque alguien podrá decir, mire, no, si yo consumo tortillas, porque a mí me gusta más la tortilla del pan. Sí, pero cuando el precio del pan sea mucho menor que el de las tortillas, consumiríamos pan, puesto que el consumo de bienes o servicios incrementa o disminuye en relación al precio. Y esa es la ley de la demanda, recuerden. Ahora bien, ¿qué sucede con los bienes o servicios que tienen demanda inelástica? En el caso de bienes o servicios que tienen demanda inelástica, estos son bienes que no tienen un bien sustituto. Es decir, no podemos sustituirlo con otro tipo de bien. Los ejemplos típicos en economía, por lo menos en el siglo pasado, era la sal y hoy en día el petróleo. Pero básicamente no es el petróleo, sino la energía, pero luego hablaremos un poco más de eso, puesto que el petróleo se utiliza como fuente para generación de energía. Pero veamos un ejemplo en el contexto que a nosotros nos afecta comúnmente, que es el petróleo utilizado para eh, nuestros medios de locomoción, para los vehículos, ¿no? Entonces, no hay otro sustituto para los combustibles fósiles, ¿no? Alguien me dirá, sí, pero ahora hay biodiesel y ahora inclusive hay carros eléctricos. Sí, pero no hay en cantidades suficientes para poder suplir la demanda total. Por el momento, ¿verdad? Estos fuentes alternativas, ¿verdad? E inclusive los carros eléctricos no tienen todavía la capacidad de sustituir el petróleo. Entonces, imaginémonos aquí en Tegucigalpa, pues. O sea, ¿cuáles son las alternativas de transporte si no utilizamos nosotros transportes públicos o nuestro propio vehículo de locomoción? O sea, caminar es una locura, pues las distancias son muy grandes, el peligro, etcétera. Una bicicleta, tal vez, pero ¿cuántas personas estarían dispuestas a utilizar una bicicleta? O una bestia, como se hacía en la antigüedad, ¿no? Entonces, son
alternativas que no son viables. Entonces, como no son viables, nos vemos obligados a consumir derivados del petróleo. Entonces, esto implica que cuando hay incrementos en el precio, entonces, claro, obviamente vamos a demandar un poco menos. Entonces ya probablemente los fines de semana salíamos fuera de la ciudad a pasear en el carro, entonces ya optamos por no viajar o optamos por no utilizar el aire acondicionado, apagarlo en las pendientes, etcétera, algún tipo ¿cómo se llama?, de medidas para ahorrar. Pero realmente este tipo de ahorros que tenemos son bien pequeños, ¿no? O sea, la demanda se ve afectada, es cierto, se disminuiría, pero en proporciones tan pequeñas que la proporción del incremento o disminución en el precio es mayor. Entonces, por eso, cuando el precio se incrementa, la cantidad demandada disminuye, pero el ingreso incrementa. Por el contrario, si el precio disminuye, la cantidad demandada incrementa, pero el ingreso disminuye, puesto que ¿para qué más podemos utilizar el combustible? Entonces, la demanda que podríamos tener si el precio disminuyera considerablemente no va a ser en la misma proporción, puesto que no tendríamos una alternativa para utilizar más de petróleo de la que regularmente utilizamos. No es que voy a sustituir el agua por combustible si el precio del combustible fuera menor que el agua. Entonces, tiene un uso específico y eso lo hace que tenga una demanda inelástica. Y hay algún tipo de bienes que dependiendo de las cantidades que se demandan de él, pueden comportarse como elásticos o inelásticos, pero esto también dependerá de la cantidad que se demande de ellos, ¿no? Y finalmente, cuando tenemos una demanda unitaria, cualquier incremento o disminución o disminución tanto en el precio como en la cantidad demandada, no van a modificar el ingreso. Y esto es porque la cantidad demandada y el precio estarían en la misma proporción, es decir, no afectarían el ingreso. Bien, para calcular la elasticidad de la demanda, tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. En los temas vistos anteriormente, hemos establecido a X como la variable independiente y la hemos utilizado para medir o representar bienes materiales o servicios. Y en el caso de la variable Y, que la hemos utilizado como variable dependiente y la utilizamos para medir o representar unidades monetarias. Esto es así para las demás o para todas las funciones económicas, excepto para la demanda, ya que en el caso de la demanda, esta está en función del precio, es decir, la cantidad demandada depende del precio. Aquí hay algunos que piensan que la cantidad demandada está en función de nuestros ingresos. No, eso no es así. La cantidad demandada está en función del precio. Entonces, para
nuestro propósito de estudio, vamos a decir que en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es X. Y la variable independiente es P, que la vamos a sustituir por Y. Por lo cual vamos a establecer la siguiente notación que utilizaremos con la finalidad de evitar confusiones. Entonces, para la variable X tendremos como derivada esta expresión. Podríamos utilizar X' y tal vez alguien por ahí la utiliza, pero en los libros de economía o en nuestro libro de texto se utiliza esta expresión para representar a la derivada de X con respecto a P. Entonces usted recuerda cuando teníamos la derivada de Y con respecto a X, aquí teníamos en el numerador el diferencial de Y en el denominador el diferencial de X, es decir, aquí en el numerador estaría la variable dependiente. Entonces, como aquí la variable dependiente es X, entonces tenemos la derivada de X con respecto a P. Bien, al derivar la variable dependiente elevada a una potencia, vamos a utilizar la regla de la cadena, específicamente la regla de la potencia. Pasamos el exponente a multiplicar, le restamos una unidad del exponente y luego multiplicamos por la derivada de la variable dependiente, que en este caso se representa por la derivada de X con respecto a P. En el caso de la variable P, por ser la variable independiente, su derivada es 1. Y cuando tenemos a la variable independiente elevada a una potencia, al derivar, al aplicar la regla de la potencia, el exponente pasa a multiplicar y restamos una unidad al exponente. Bien, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a calcular, aparte de la elasticidad de la demanda, vamos a determinar el crecimiento o decrecimiento del ingreso. Aquí hay que considerar que se está hablando de dos funciones económicas. Número uno, se habla de la demanda y obviamente de la relación que la elasticidad de esta tiene con el ingreso. Entonces, se nos proporciona una ecuación de demanda. Recuerde que la demanda está en función de precio y ya anteriormente hemos establecido que cuando se habla de precio o relación de demanda, estos son sinónimos. Entonces, se nos pide verificar que la demanda es elástica y que el ingreso total es creciente cuando la cantidad demandada se encuentra entre 0 y 105. Además, se nos pide que verifiquemos que la demanda es inelástica y que el ingreso total es decreciente cuando la cantidad demandada se encuentra entre 125 y 250. 250, perdón. Entonces, para calcular la elasticidad, obviamente vamos a trabajar con la función de demanda. Entonces, primero vamos a verificar que es inelástica entre 0 y 125 e inelástica entre 125 y 250. Y luego, porque tendríamos que determinar la función de ingreso, determinar que el ingreso es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250. Bien, entonces, para calcular la elasticidad de la demanda, vamos a utilizar un procedimiento
en el cual lo primero que hacemos es identificar nuestras variables. Me gusta hacer esto primero, puesto que recuerde que en el caso del cálculo de elasticidad, como en el caso del cálculo de la demanda, es independiente si nos proporcionan el precio o la cantidad demandada. Entonces, la elasticidad puede calcularse ya sea con el precio o con la cantidad demandada. En este caso, lo vamos a calcular la elasticidad de la demanda con la cantidad demandada, porque es lo que nos proporcionan. Nos dicen que la demanda se encuentra entre 0 y 125, o que cuando la demanda se encuentra entre 0 y 125, la demanda es elástica, y que es inelástica cuando se encuentra entre 125 y 250. Es decir, la variable que sustituiremos en nuestra ecuación de elasticidad es X. Entonces tengo que identificar mis variables y expresarlas todas en términos de X, puesto que a veces las relaciones no pueden estar o no están siempre despejadas para la variable que vamos a sustituir. Entonces, por esa razón, es importante identificar nuestras variables. Recuerde, esta es nuestra fórmula de elasticidad, y entonces tenemos que identificar que es P en términos de X. Obviamente, X va a ser X, y luego identificar o determinar la derivada de X con respecto a P, pero en función de X. Bien, entonces tendríamos que P es igual a 500 menos 2X. Es decir, aquí en nuestra fórmula de elasticidad, donde está P, voy a sustituir 500 menos 2X. En este caso, como X es la variable a sustituir, X va a ser igual a X. Y solo tendríamos que determinar la derivada de X con respecto a P. Bien, entonces nuestra ecuación de elasticidad, nuestra ecuación de demanda es P igual a 500 menos 2X. Entonces vamos a derivar con respecto a P. Establecimos inicialmente que como P es la variable independiente, la derivada de P es 1. Bien, luego tendríamos la derivada de 500, como 500 es una constante. La derivada de 500 es 0. Luego tenemos a menos 2 que multiplica a la variable x, es decir, tenemos una constante multiplicada por una función, copiamos la constante y derivamos la función. Establecimos que la derivada de x la representaríamos por la derivada de x con respecto a p. Tendríamos a menos 2 que multiplica a la derivada de x con respecto a p. Y tal como
hemos hecho anteriormente cuando hemos determinado derivadas de forma implícita. Al final despejamos para la prima o para la derivada. Entonces, en este caso, el menos 2 está multiplicando, pasaría al otro lado de la ecuación a dividir. Tendríamos que la derivada en este caso es menos un medio. Bien, entonces ya tenemos los componentes de nuestra ecuación de elasticidad. Construiremos una ecuación de elasticidad porque en el caso de este ejercicio se nos pide calcular la elasticidad a dos distintos niveles de demanda. Si, es decir, vamos a sustituir dos valores de X para calcular la elasticidad. Si solo tuviéramos que hacer una sustitución, entonces no valdría la pena construir una ecuación, solo habría que aplicar la fórmula y determinar la elasticidad. Bien, entonces en este caso vamos a construir la ecuación de elasticidad y tendríamos que en el numerador, aquí primero tendríamos a P como su equivalente en términos de X. Luego esto dividido entre X y multiplicado por la derivada de X con respecto a P, que en este caso es un medio, negativo un medio. Entonces aquí multiplicaríamos numerador con numerador y denominador con denominador. Multiplico menos 1 en el numerador y esto solo le cambiaría el signo a todo el numerador. Entonces tendríamos 2x menos 500. Y acá multiplico este 2 por el numerador, 2 por x, 2x. Podríamos simplificar esta expresión extrayendo como factor común 2 en el numerador. Si extraigo 2 en el numerador como factor común, aquí me quedaría x y aquí me quedaría 250. Y podría cancelarlo con este 2 del denominador. Pues tendríamos que x menos 250 sobre x es nuestra ecuación de elasticidad. Bien, entonces ahora vamos a evaluarla primero con un valor entre 0 y 125 para verificar que la demanda es elástica. Entonces, vamos a sustituir un valor entre 0 y 125 en nuestra ecuación de
elasticidad. Podemos utilizar cualquier valor entre 0 y 125. Y el resultado, aunque no va a ser exactamente el mismo valor numérico, va a ser un valor que se va a encontrar siempre en el mismo rango de clasificación de la elasticidad. Bien, entonces si sustituimos, por ejemplo, 100, que es un valor que se encuentra entre 0 y 125, en el numerador nos quedaría negativo 150, y negativo 150 entre 100 nos da como resultado negativo 1.5. Ahora, negativo 1.5 es un número menor que menos 1. De acuerdo a nuestras clasificaciones, si es un número menor que menos 1, la demanda es elástica. Entonces, hemos comprobado que la demanda es elástica en el intervalo entre 0 y 125. ¿Y a qué me refería de que no importa qué valor le demos aquí entre 0 y 125, el resultado va a ser un número que, aunque es diferente, siempre va a ser un número menor que menos 1? Es decir, siempre aquí nos va a dar como resultado que la demanda es elástica. Luego vamos a sustituir un valor entre 125 y 250. Entonces podemos probar con 200. Si probamos con 200, 200 menos 250, menos 50. Menos 50 entre 200 nos da como resultado negativo 0.25. 0.25, negativo 0.25 es un valor que se encuentra entre menos 1 y 0. De acuerdo a nuestra clasificación, entonces, aquí la demanda es inelástica. Entonces, hemos comprobado que la demanda es elástica entre 0 y 125 e inelástica entre 125 y 250. Entonces, solo nos restaría comprobar que el ingreso es creciente en el intervalo entre 0 y 125 y decreciente en el intervalo entre 125 y 250. Esto no debería ser un problema para nosotros, puesto que nos acabamos de evaluar en estos temas, ¿no? De crecimiento y decrecimiento de una función. Obviamente, para ello necesitamos la función de ingreso. Entonces, sabemos que el ingreso se obtiene multiplicando a la relación de demanda o precio, en este caso 500 menos 2x, por la cantidad, por x. Entonces, el ingreso está dado por 500x menos 4x cuadrado. Entonces, nosotros para determinar el crecimiento o decrecimiento de una función utilizamos criterios de diferenciación. Específicamente, nosotros hemos utilizado el criterio de la primera derivada, aunque también podríamos utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar que una función es creciente o decreciente
en un determinado intervalo. Bien, para emplear los criterios de diferenciación, siempre necesitamos el número crítico. Para cualquiera de los dos criterios, para el primero, el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, siempre necesitaríamos determinar el número crítico. Y el número crítico o números críticos se obtienen con la primera derivada. La primera derivada es la derivada de 500x es 500 y la derivada de menos 2x cuadrado es menos 4x. Igualamos a 0 la derivada. Despejamos para x. 500 pasa del otro lado de la ecuación como negativo 500. Y menos 4, que está multiplicando a x, pasaría al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces, 500 entre 4 es 125. Y notemos que 125 es el extremo superior del primer intervalo y el extremo inferior del siguiente intervalo. Es decir, si nosotros fuésemos a graficar la función, tendríamos que el primer intervalo va desde menos infinito hasta 125, ¿no? Pero como estamos hablando de funciones económicas donde en el eje X no tienen sentido los valores negativos, puesto que no hay bienes materiales o servicios negativos, entonces acotamos en 0. Entonces tendríamos un intervalo entre 0 y 125 y otro entre 125 y 250. Este es el número crítico. Entonces, de acuerdo con el criterio de la primera derivada, vamos a sustituir un número que se encuentre dentro de estos intervalos en la derivada y dependiendo del resultado clasificaríamos como creciente o decreciente a la función en estos intervalos. Entonces, evaluaríamos un número entre 0 y 125. Podríamos utilizar 100, ¿no? Si sustituimos 100 en la primera derivada, tendríamos 500 menos 400, eso nos da 100. Entonces aquí la derivada es un número positivo. Luego, si evaluamos un valor en el intervalo entre 125 y 250, por ejemplo, 200. Entonces aquí tendríamos 500 menos 800 y eso nos da negativo 300, es decir, el signo de la derivada en ese intervalo es negativo. Entonces, de acuerdo a las definiciones o a nuestras definiciones, donde la primera derivada es positiva, la función es creciente, y donde
la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? 125 en 125 hay un punto máximo. Comprobamos que el ingreso es creciente entre 0 y 125 y decreciente entre 125 y 250. Y si esto es así, aquí se forma un extremo, que en este caso es absoluto porque esta función tiene un solo número crítico, es decir, que o es un punto máximo o un punto mínimo. En este caso es un punto máximo. Entonces, si utilizamos el criterio de la segunda derivada, es decir, la segunda derivada en este caso es una constante negativa, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, la función maximiza en x igual 125. Entonces, si la función maximiza en 125, implica que antes de 125 la función es creciente y después de 125 la función es decreciente. Entonces, dos formas de determinar que la función o que el ingreso es creciente en el intervalo entre 0 y 125 y decreciente en el intervalo entre 125 y 250.